El Deportivo encamina la renovación de David Mella y es sin duda la gran noticia de aquí a final de año. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Xane Silveira y hoy vamos a hablar un poquito de David Mella. Tenía ganas de hacer vídeos individuales de algunos futbolistas y qué mejor momento que después de estos días en los que han salido informaciones en prácticamente todos los medios locales de que el club y los agentes de David Mella ya están, ya tienen un acuerdo verbal y se están acercando a ese acuerdo final para la renovación de David Mella, que era uno de los asuntos más urgentes del club, pese a que le quedaba todavía año y medio de contrato, había tiempo para alcanzar ese acuerdo y las dos partes eran totalmente voluntarias para intentar renovar. Mella lo ha dicho infinidad de veces que está aquí encantado y ya no solo es que lo haya verbalizado, lo haya hecho público, lo haya contestado en entrevistas, sino que además lo ha hecho notorio cuando el Brighton llamó a su puerta. Pero vamos a hablar un poquito de David Mella, vamos a repasar un poco ese ascenso del canterano del Deportivo y también vamos a hablar un poquito de sus cualidades individuales, de por qué es tan buen futbolista, de por qué es una renovación tan importante y de por qué el Deportivo en este aspecto está haciendo las cosas muy bien. David Mella, nacido en 2005, para los que estén un poquito más perdidos, lo situamos en Espasande, que es donde tiene la casa, donde se cría con su padre y con su madre, que además son deportistas de élite y han sido figuras claves en el desarrollo de su carrera deportiva. Él mismo lo reconoce y lo ha reconocido en las entrevistas que ha ido dando desde, en las pocas entrevistas que ha ido dando porque es muy joven, pero siempre lo ha reconocido su padre. De hecho, Gonzalo Mella es exfutbolista del Deportivo y su madre fue baloncestista profesional, una figura importante allí en Santiago. Mella tenía contrato todavía hasta 2026, pero era un acuerdo, una especie de contrato que venía firmando, o que había firmado Mella cuando tenía 15 años, hace ya mucho tiempo, en el que se iban valorando todas esas distintas etapas en edad juvenil, en edad senior cuando subiese al Fabril, ya en el primer equipo. Ha ido quemando todas esas etapas, aunque el sueldo de Mella era bastante más bajo, ¿no?, de lo que seguramente su importancia dice ahora mismo y hoy en día, y el club pues poco a poco ha ido llegando con sus agentes a una renovación que según las distintas fuentes que se pueden consultar, es decir, La Opinión de Coruña y luego el resto de medios, yo cito al mío, ¿no?, pero La Voz de Galicia, Diario AS, Deporte, todos coinciden un poco en lo mismo, seguramente porque beban de exactamente la misma fuente, pero el contrato va a ser de 4 o 5 temporadas, una ampliación grande, igual que o parecida a la de Jeremai, a la de Mario Soriano, a las de los jugadores, a las promesas del Deportivo, Rubén López, etcétera, etcétera, que el club poco a poco ha ido apuntando a largo plazo. Y la idea es que esa subida de sueldo también sea notoria para situarlo un escalafón a lo que sus características futbolísticas dicen, ¿no? Pasará de ser uno de los futbolistas con un sueldo pues bajos en la plantilla del Deportivo, en la primera plantilla, a tener pues un sueldo acorde a su calidad. Al final es uno de los futbolistas diferenciales. Y un punto importante es que su cláusula de rescisión va a subir. Posiblemente esté en torno a las cifras que maneja Jeremai. Jeremai tiene una cláusula de rescisión ascendente según la categoría, en segunda es en torno a los 20 millones, en primera división, es en torno a los 30, y la de David Mella ahora mismo está en 8, ya sabéis que en junio eran 4 millones cuando llama el Brighton a su puerta, subía a 8 a partir de julio, pero el club no se fía, sigue creyendo que es una cantidad baja y la verdad, con sinceridad, es que es una cantidad baja para un extremo diferencial y que ha llamado la atención de muchísimos equipos, pero esto no es nuevo. De hecho, a mí me hace mucha gracia cuando en Twitter una cuenta habla de algún jugador del Depor y la gente dice no habléis de este jugador, este es mentira, no sé qué tal. Bueno, en el caso de Jeremai, en el caso de Mella, en el caso de Dani Barcia, pero sobre todo, especialmente en el de Mella, es un futbolista al que todas las secretarías técnicas de los grandes clubes lo conocen y muchos de ellos lo han querido. El Barcelona, de hecho, lo ha querido toda la vida y no se ha movido, básicamente porque tanto la familia de Mella como David Mella han entendido que donde mejor puede crecer es aquí, gracias a ese asesoramiento, gracias a lo que es casa, a lo que es su entorno más cercano y más familiar. Seguimos teniendo aquí a David Mella, que este verano tomó la decisión
de rechazar al Brighton. Hay mucha gente que está descubriendo a David Mella, pero ¿de dónde sale? Porque en realidad es un futbolista del que se lleva hablando muchísimo tiempo en A Coruña, es un talento generacional y posiblemente una de las irrupciones más fuertes y uno de los canteranos más prometedores de los últimos años y de los que más ruido ha hecho. Yo, aunque lo he discutido con otras personas, creo que no recuerdo un impacto y una expectativa tan alta con ningún canterano como con David Mella, y se lo ha labrado él solito, ¿no? Con 12 años ficha por el Deportivo procedente del Bertamilans. Si mal no me equivoco, la persona encargada que va a verlo primeramente es Luis Pastur, que a la larga pues bueno, ha estado trabajando en Independiente del Valle, es una persona que formó y parte importante en el proceso formativo de Moisés Caicedo y que ahora ya no está en el Deportivo, pero si mal no me equivoco fue él el que fue a verlo por primera vez. Lógicamente un jugador así, deportivista desde la cuna, de familia, bueno, de padre que jugó en el Deportivo, pues no podía escapar de las garras del Deportivo, ¿no? A la hora de pescar. Ahí Deportivo y Celta en Galicia pues se reparten un poco la pesca de los grandes talentos, siempre y cuando pues los Villarreal, Real Madrid, Barcelona, etcétera, etcétera, pues no vienen a llevarse algunos jugadores, incluso futbolistas que están en el extranjero, como puede ser el caso de Hugo Bueno, ¿no? O jugadores que han pasado por el Depor y que se han marchado, que hay muchos. Al final Mella está en este rango de edad de la generación dorada del Deportivo, pero es que ya desde muy pequeño su impacto era mayor, al menos en cuanto a ruido mediático, porque cuando el Deportivo juvenil gana la Copa de Juveniles, con esa generación pues de los Jairo Noriega, de los Álvaro Carreras, etcétera, etcétera, David Mella está en esa generación, tiene participación, pero no era juvenil, era todavía cadete de segundo año, para intentar situar. De hecho, yo recuerdo perfectamente que cuando el Deportivo juega la Youth League en Riazor, que se llena el estadio, que, bueno, miles de personas, primero creo que fueron 12.000, pero luego miro más gente. Yo recuerdo el primer partido de esa Youth League, en el que ya se estaba hablando de algunos jugadores que estaban en el primer equipo, con Borja Jiménez, de los Noel, de los Trilli, de Jeremiah Hernández. Principalmente yo creo que se hablaba sobre todo de Noel, de Juan Rodríguez, que bueno, no vamos a mencionarlo mucho porque tiene problemas mayores ahora mismo que aquello, pero se hablaba más de esos nombres que de David Mella, que sin embargo creo que fue el que encandiló a Riazor. Ya se hablaba de Mella, porque, claro, un cadete que gana la Liga de Campeones no pasa desapercibido, pero su impacto inmediato en Riazor fue increíble. Y la verdad es que siempre que ha hecho algún acto público, yo creo que el cariño que se le tienen a Coruña, pues desde el principio ha sido impresionante. Tú hoy en día vas a hablar con los niños en la calle y sus futbolistas favoritos son David Mella, Jeremy Hernández y Lucas Pérez. No los ordeno, pero bueno, ahí está esa discusión y la verdad es que con solo 19 años ya se ha convertido en una de las grandes figuras de un club como el Deportivo, y eso son palabras mayores. Hay que decir que David Mella, que es un talento generacional, que es un talento único, es un talento que explota muy joven, en realidad tuvo un año casi, no voy a decir perdido, pero sí en el que tardó un poquito en dar ese salto porque sufrió pubalgia. El año en el que David Mella pasa al filial, al Fabril de Óscar Gil Sanz en tercera división, que luego a la postre es el que acaba ascendiendo, David se pierde prácticamente toda la temporada por una pubalgia que lo deja tocado. Ya había tenido él algunos problemas y bueno, en alguna entrevista yo tuve la suerte de hacerle, de entrevistarle, de hablar con él para La Opinión hace unos meses. Os voy a dejar por aquí también la entrevista por si os interesa, porque habla de muchas cosas y de hecho habla de esto, habla de su lesión, de la paciencia que tuvo que tener, de lo difícil que era pues llegar a Begondo, ver a sus compañeros entrenar y él no poder jugar al fútbol, que al final es lo que más le gusta. Pues ese año en tercera división él se lo pasa prácticamente en blanco, no puede jugar casi desde septiembre, octubre aproximadamente, hasta que vuelve definitivamente en el mes de abril, y de hecho en ese tramo final de temporada fue vital, marca el gol del ascenso en tercera división y acaba incluso teniendo participación con Rubén de la Barrera, que le da esa oportunidad de debutar. Y es después de ese verano ya cuando el Deportivo sí o sí decide apostar por David Mella, lo mete en los entrenamientos del primer equipo desde el primer día, aunque hay que decir, y esto lo reconoció Mella, que bueno, su primera semana cuando vuelve del verano no fue muy buena. Si recordáis, el Depor lo baja al Fabril después de aquel partido de entrenamiento ante el Fabril, aquel Depor Fabril que inaugura la temporada primero con Imanol Idiáquez, iba a decir con Borja Jiménez, pero no, ya es la temporada de Imanol Idiáquez, pero después de
un mes, un verano en el que consigue ponerse a tono, consigue ponerse, equipararse al nivel del resto del equipo, demuestra que puede tener sitio y ya nunca más va a bajar. Tiene un primer impacto directo en Lugo, en el partido ante Lugo, donde marca su primer gol, luego está lesionado porque vuelve a tener una lesión en Salamanca, sufrió el tema de la nariz, tiene que jugar con máscara, al final se pierde una cosa, se pierde otra, vuelve en Copa se lesiona cuando hace un gran partido y en realidad no es hasta diciembre, hasta enero, cuando empieza a tener continuidad en el primer equipo y a partir de ahí ya sí que sí, el impacto es total en el primer equipo. Se convierte en un jugador indiscutible para Imanol Idiáquez y marca en su primera temporada 9 goles y 3 asistencias. En el segundo año lleva ya 2 goles y 2 asistencias en un gran impacto en segunda división. Y aquí hay que hablar de una cosa muy importante de David Mella. Dentro, o más allá de sus cualidades técnico-físicas, es su capacidad de adaptabilidad. Y aquí hay una cosa en la que Imanol Idiáquez va a ser clave toda la vida deportiva de David Mella. David Mella, cuando llega al primer equipo, es un extremo zurdo de pie natural, de los que no abandona la banda ni por asomo, ni se lo plantea. Nadie intentó trabajar con Mella en categorías inferiores o dedicar el tiempo suficiente para adaptarlo a otra banda que no fuera a la derecha. De hecho, en categorías inferiores muchas veces jugaba Mella por izquierda y era Jeremai el que se iba a la derecha. E Imanol Idiáquez dice, espera, esto no puede ser así. Si queremos tener a los dos, en un lado va a estar Jeremai y en el otro, que competía con Davo, va a estar David Mella. Y es Imanol Idiáquez el que invierte ese tiempo para transformarlo en extremo derecho. Le costó un poquito ese paso, pero su capacidad de adaptación es brutal, porque también en muy poco tiempo, siendo Mella un extremo natural, porque Mella es un extremo puro, ya está empezando a intervenir en espacios interiores y a ser decisivo, que de hecho John Julio, hablando con mi amigo Peri Cantona, que siempre está en la Radio Gallega, también en Radio Marca, hablábamos de que su próximo paso en el profesionalismo para David Mella era ir poco a poco abandonando la banda, no por abandonar siempre la banda, sino por poder infringir daño al rival en espacios interiores, que al final es donde más te acerca al gol. Y a mayores, y me olvidé que también lo ha probado el lateral izquierdo, que es una situación que hemos discutido aquí mucho en el canal, pero que también es una alternativa para un futbolista que en el futuro estoy seguro de que va a llegar a la élite y que cuanto más alternativas en el juego tenga, pues mejor. Y ya para acabar este vídeo, que no quiero alargarlo mucho, vamos a destacar un poco esas cualidades que lo hacen único. Al final es un jugador que sobre todo, desde que es pequeño, destaca por su explosividad, su aceleración y su velocidad. Es un jugador que es una bala, sobre todo en metros cortos. En su primera arrancada, al final de ser un jugador bajito, es un jugador de mucho pataleo, de una zancada muy rápida, no muy larga quizás, ¿no? Pero es un jugador muy rápido. Es un futbolista que destaca sobre todo por su 1 para 1, es un jugador que encara y que regatea, en especial por velocidad, por cambio de ritmo hipervelocidad, no tanto por tener mucho regate, mucho dribbling como puede ser Jeremai, sino más por encarar, ir directo 1-2 e intentar escapar, ¿no? Sí, quizá por eso en espacios reducidos le puede costar un poquito más que, por ejemplo, a Jeremai, que en espacios reducidos es brutal. Mella es un jugador más adaptativo para atacar espacios, para buscar al espacio, no tanto al pie, aunque puede ir al pie porque tiene esa calidad de sobra, pero es un jugador que donde más daño hace es cuando puede romper, a espalda de lateral, a espalda de central, a espalda de su marca, da igual. Cuando puede romper, cuando puede correr, cuando puede contragolpear, ahí es diferencial. Sobre todo es un jugador que tiene una capacidad de trabajo altísima y se demuestra en cada partido. Es un futbolista que baja a defender, ayuda a tu lateral, hace un esfuerzo más, se queda, aguanta, sabe leer los partidos y eso la verdad es que es fundamental en un extremo joven y en un extremo ofensivo, tener esa capacidad de retorno que muchas veces se echa en falta. Y como decíamos antes, tiene esa capacidad de adaptación a otras situaciones de juego, a otras posiciones que le pueden hacer muy bueno. Y por último, que no puedo dejármelo aquí, es su personalidad. Es un futbolista que además de que te rías mucho con él, porque ya se le ve que debe ser un tío muy cachondo, es una persona que encara una vez, encara otra, es muy difícil minarle la moral. De hecho, es bueno decir esto hoy, que justo venimos del partido en el Málaga, en el que quizá le comieron un poco la tostada, pero es muy raro ver a David Mella que si no supera su lateral, no vuelva una y otra vez. Y eso la verdad es que lo hace también un futbolista muy interesante, porque sabes que no se va a arrugar y que aunque falle 3 regates, se la tienes que volver a dar porque va a volver a encarar. Y hasta aquí el vídeo de hoy, amigos. Me apetecía hablar un poquito de David Mella, de todo lo que ha sido, de todo lo que es. Es un futbolista con un potencial increíble. Creo que es difícil cuando aún está en estas edades y en estas categorías calcular hasta dónde puede llegar, pero va a llegar todo lo lejos realmente que él se proponga.
creo que es un futbolista para por lo menos pisar competiciones europeas sin ningún tipo de duda. Viene a hacer un sub-19 espectacular con España, campeón de Europa. O sea que nada, es una alegría, es una gran noticia para el Deportivo que se pueda sellar esa renovación. Seguro que alguna más puede venir por ahí, como la de Dani Barcia, que tiene contrato hasta 2026, y es uno de los grandes nombres propios de este Deportivo, del actual y del futuro. Porque como siempre digo en estos vídeos, en este canal, va a llegar un punto en el que Jeremai y Mella estén no solo a un nivel superior, sino muy superior al Deportivo, seguramente. Entonces el club tiene que intentar acompañar ese crecimiento para que ambos sigan de la mano lo más lejos posible, y eso ya sabéis por dónde pasa, ¿no? Por un ascenso. Así que nada, amigos, si os ha gustado el vídeo, dad un buen like, suscribiros, activar la campanita y nos vemos en más vídeos. Dejadme en comentarios qué os parece también esta noticia de la renovación de David Mella, todavía no oficial, ¿vale? Todavía no oficial, pero ya muy encaminada.